Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su canal. En este video vamos a estar considerando el artículo 33, el cual lleva por tema Daniel, un ejemplo a seguir. El texto temático es Daniel 9:23. Tú eres muy valioso. Estas palabras fueron dirigidas a Daniel. Mire, ¿qué era el mensaje? Eres muy valioso. Igual que ustedes, hermanos, son muy valiosos. Así nos considera Jehová. Tenemos este avance que habla que, más que un repaso de la historia de Daniel, vamos a ver lecciones prácticas para los jóvenes y por supuesto para todos. Vamos a ver situaciones específicas, ejemplos específicos de cómo sobrellevar la presión de grupo, ¿sí? En medio del mundo en el que estamos viviendo. Y por supuesto, los beneficios. Entonces arrancamos con el párrafo 1 y tenemos la pregunta: ¿por qué el joven Daniel llamó mucho la atención de los babilonios? Es la pregunta 1. Y la respuesta, sí, es porque, como dice 1 Samuel 16:7, el simple hombre ve la apariencia exterior, y dice que su apariencia exterior era sin ningún defecto físico y de buena apariencia. Venía de una familia importante. Sí, decidieron entonces ponerlo en la lista de los que iban a tener esa oportunidad de ir, sí, de ir con los babilonios, de no como esclavos, sino a un siguiente nivel, sí, sí, de ocupar una posición importante, pero para ello tenían que educarlo a su manera. Vamos ahora al 2. ¿Qué opinión tenía Jehová de Daniel? Jehová amaba mucho a Daniel, de hecho lo consideraba alguien muy deseable, muy valioso, no por su cara bonita, sí, sino por la clase de ser, de persona que era en su interior. De hecho, se menciona en Ezequiel 14:14 que Dios lo mencionó junto con hombres tan fieles como Noé y Job. Imagínese, de esa talla, que le habían servido durante mucho tiempo. Párrafo 3, ¿qué veremos en este artículo? Veremos dos cualidades de Daniel que lo convirtieron en una persona muy valiosa para Jehová. Vamos a ver esas dos cualidades. Vamos a definirlas y también repasaremos algunas situaciones en las que Daniel las demostró. Luego veremos lo que hizo Daniel para desarrollarlas y cómo nosotros podemos seguir su ejemplo. Este tema hace mención, está enfocado en los jóvenes, pero no solo para ellos. Todos pasamos por situaciones, por pruebas, por tentaciones, presiones, así que vamos a ver beneficio todos. Vamos a ver el primer subtema que dice: sé valiente como Daniel. Párrafo 4. ¿En qué ocasión demostró Daniel ser valiente? Bueno, aquí se centra en una. Nabucodonosor tuvo un sueño muy inquietante. Sí, luego le dijo a los sabios de Babilonia que le dijeran lo que había soñado. Imagínese, si no lo hacían los iba a eliminar. ¿Cómo iban a saber qué era el sueño? Y esa es la situación de hoy. Muchas personas son supuestos, como dice aquí, sabios, sí, le dicen a las personas cosas así, muy generales, muy ambiguas. Pero si alguien los pone a prueba, por ejemplo, un horóscopo. Usted mira el horóscopo de un canal de televisión. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. Y ahí dice, para un signo, hoy te pasará esto de bueno. Y luego mira otro canal de televisión y dice, para el mismo signo, otra cosa. Mira un tercer canal de televisión. Nunca están de acuerdo, no se ponen de acuerdo. Pero mencionan cosas muy ambiguas, muy generales, ¿sí? Entonces, ese es el reto, ser específico. Y eso solo lo logró Daniel, aunque él no había adivinado nunca que eran el sueño del rey,
y eso requería valentía. Le pidió a sus amigos que oraran por él, misericordia por él, y fue escuchada su oración, ya que con la ayuda de Jehová, él pudo no solo decirle al rey qué fue su sueño que lo inquietó, sino que también, sí, el significado de ese sueño. Estamos hablando ya de la gran estatua, sí, de Daniel. Bueno, vamos entonces a ver ahora el 5. ¿En qué otra ocasión demostró Daniel ser valiente? Bueno, nuevamente hablando de los sueños, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño escalofriante de un árbol gigantesco. Y aquí habla del significado que perturbó notablemente al rey, pero la interpretación era de que él se iba a volver loco un tiempo. Imagínese. Ahora, ¿en qué sentido demostró valentía Daniel? Porque imagínese llegar y decirle esto al rey. Sí, rey, tú te volverás loco un tiempo. Era de pensar que Daniel se estaba poniendo en su contra, lo estaba traicionando, pero vemos que él no le ocultó ningún detalle. Podemos ver entonces cómo él demostró ser valiente. Párrafo 6. ¿Qué es posible que ayudara a Daniel a ser valiente? Bueno, el buen ejemplo de sus padres, sin duda alguna, ellos como israelitas tenían que obedecer lo que Dios les había dicho en un mandamiento de educar a sus hijos, de enseñarles la ley de Dios, la Torá. Y bueno, después él llegó a otro país, pero él llevaba ese conocimiento consigo mismo, no solo los 10 mandamientos, sí, sino también la alimentación kosher, es decir, limpia, una alimentación limpia. Para hoy, para el mundo, no es nada limpio, lo que incluía no comer cerdo, ¿sí?, ni sangre, ni muchos, eh, vamos a decirlo así, comida marina. Entonces, que para hoy es de lo más normal. Pero los israelitas sí recibieron esta ley de no contaminarse con esa comida, que por cierto eran manjares muy apetecibles. Entonces, esto le ayudó. Vemos cómo Jehová se fija en esos pequeños detalles. Es decir, alguien podría haber pensado, bueno, no estoy eh, en Jerusalén, no estoy en Israel, no están mis padres conmigo, aquí nadie me va a apedrear si rompo la ley de no comer esta comida, al fin y al cabo es comida, además Dios tiene que entender que no estoy en mi país, no estoy los de mi pueblo, estamos en un país pagano y es esto o me muero de hambre, pero aún en esos pequeños detalles, Daniel fue leal a Jehová, le obedeció y Jehová vio esos pequeños detalles, esa obediencia. Párrafo 7. ¿Qué más ayudó a Daniel a ser valiente? Las costumbres. Por ejemplo, la costumbre de estudiar lo que decían los profetas, como Jeremías. Y él llegó a entender que el destierro estaba a punto de terminar. Ahora, también tenía otra costumbre, sí, la oración. Él dice ahí que 3 veces al día le oraba a Dios. Seguro que habían más, pero él era un hombre de oración. Y no era una oración que, gracias por estos alimentos, amén. No, era realmente hablar con Dios, otro nivel de conexión, de comunicación. Llama la atención que la Biblia especifica que él entraba en su habitación, sí, cerraba las puertas y de rodillas, dice, oraba y alababa a Dios 3 veces al día. Detalles interesantes, muy importantes. Incluso él decía en sus oraciones, él se incluía entre los pecadores que habían desobedecido a Dios.
Aunque vemos que él individualmente, él había hecho un gran esfuerzo. Él no había fallado, eran los demás. Aún así, él se incluía. Esto lo vemos en Daniel capítulo 9, 4, 5, 19. Párrafo 8. ¿Qué nos ayudará a ser valientes? Bueno, a lo mejor nosotros no tenemos padres cristianos, es por así decirlo, pero eso no significa que no podamos ser valientes. Esto no es algo que se hereda, debemos poner de nuestra parte. Hay que aprender, menciona aquí, como una habilidad. Por lo tanto, tenemos que estudiar, y no de forma superficial. Tenemos que ver los detalles, no de forma intelectual, sino de una forma que llegue al corazón, y confiar en Jehová. Vamos ahora al 9. ¿Qué buenos resultados da ser valiente? Bueno, aquí se pone el ejemplo de alguien llamado Ben, sí, y Ben tuvo un momento en la clase en que tuvo que explicar su situación y menciona que al final hubo algunos que lo escucharon, sí, con una mente abierta y le dijeron que lo respetaban, que lo admiraban por pensar diferente y no tener miedo de expresarlo. Esto demuestra que es un beneficio que en ocasiones, quizás no en muchas ocasiones, pero al menos en una ocasión, habrán personas que van a darse cuenta de ello y eso será un testimonio. Respetarán algunos y quién sabe, a lo mejor hasta tengan curiosidad. No cabe duda que esta también es una forma de predicarles. Resulta que estos países, por ejemplo Alemania y otros países de Europa, la cantidad de personas ateas sí es altísima. Las personas son muy diferentes. Ellos no son como en Latinoamérica o como en este continente. Son personas muy ateas. Ellos han leído mucho, han estudiado mucho y han llegado a la conclusión en su entendimiento de ellos que no hay Dios. Entonces, algo así como ver para creer. Si ellos no lo ven, no lo creen y punto. Pero estos jovencitos que eran compañeros del hermano, eh, ahí se les predicó, se les dio testimonio. Ahora resulta que cuando los hermanos van a predicar, rara vez encuentran a alguien dispuesto a escuchar en casa. Las personas no quieren nada, no quieren escuchar. Entonces, no es como en el continente de América. Entonces, es bueno, continente americano, es bueno tomar en cuenta estos detalles. Subtema: sé leal como Daniel. Tenemos ahora el párrafo 10. Pregunta: ¿qué es la lealtad? La lealtad o amor leal es un cariño y apego profundos. Hay personas que aman contra todo y todos, ya sea en las buenas y en las malas, a su cónyuge. Ese es un gran apego, una gran lealtad. Hay quienes aman a sus hijos, sí. Hay quienes tienen un profundo apego. No es algo momentáneo, no es algo por interés, es algo genuino. Y no importa si está lloviendo, tronando, en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, habrá un apego. Hay, por ejemplo, quienes lo sienten por su mascota, por ejemplo. Entonces, eh, eso es lealtad, es algo incondicional. Dios siente esto por sus siervos, dice. Entonces, nosotros también podemos ser leales a Jehová. Sí, y vamos a ver ahora el 11. ¿Qué prueba de lealtad enfrentó Daniel cuando tenía más de 90 años? Bueno, ahí estaba unos enemigos de él, personas que sin razón aparente lo odiaban, lo detestaban, lo envidiaban, querían verlo mal, y ellos eh, no respetaban a Dios, a Jehová,
Intentaron hackear el sistema como tramaron un plan. Le plantearon al rey Darío una ley que ponía a Daniel entre la espada y la pared. O era leal a Dios o al rey, pero si lo encontraban orando, la sanción era tirarlo al foso de los leones. Sí. Entonces podría haber pensado, solo tengo que dejar de orar 30 días. ¿Qué son 30 días? Es solo un acto, un solo acto de deslealtad, solo uno. Bueno, ¿qué hizo Daniel? Siguió orando, como vimos, 3 veces al día. No se escondió. ¿Y qué pasó? Acabó con los leones. Jehová lo recompensó y lo rescató. Impresionante esta historia. ¿Qué hizo Daniel para fortalecer su lealtad a Jehová? Bueno, amaba muchísimo a Jehová. Hoy todo el mundo, o casi todo el mundo, dice que ama a Dios, dice que es cristiano, pero a la hora de la verdad salen corriendo muchas de estas personas. Sí, a la hora de una prueba, a la hora de que su lealtad a Dios, llamarlo de alguna manera esa prueba, no soportan las pruebas. Entonces, Daniel no era así, él meditaba en las cualidades de Jehová y en cómo las demostraba. También Daniel tenía un corazón agradecido por las cosas buenas que Jehová había hecho por él y por su pueblo. Sí, es algo muy notorio. En ese entonces, hermanos, ellos eran testigos de milagros, de intervenciones divinas, sobrenaturales, legítimas. Incluso Daniel era visitado por ángeles. Impresionante. Así que él tenía la seguridad que lo que estaba viviendo no era un estado de locura, sino él estaba siendo usado por el Creador. Impresionante. 13. Parte A. ¿Qué pruebas de lealtad enfrentan los jóvenes cristianos? Bueno, aquí se pone el ejemplo de un par de hermanitos en Australia, ¿sí? Que ellos tuvieron una prueba en el lugar donde estudian. ¿Qué prueba fue esa? La maestra les preguntó a todos en la clase si un amigo les contaba que ahora era gay, ¿qué iban a hacer? Y que se pusieran de un lado los que lo apoyaban y al otro los que no. Y el hermanito cuenta que todos se pusieron a favor, solo él y otro testigo no. ¿Y dónde está la prueba? En sí, eso ya es un tipo de prueba. Es un tipo de presión, pero no quedó ahí. Como vemos en la fotografía, sí, la profesora y los compañeros dicen a reclamarles, a insultarlos y a burlarse de ellos, sí, por pensar diferente. ¿Qué hizo el hermano? Mantuvo la calma y explicó como pudo sus creencias y no lo quisieron escuchar. Bueno, esas son pruebas más ahora en estos tiempos que estamos viviendo, los importantes políticos, las personas y grupos desde las sombras que están moviendo todo para promover este tipo de movimientos. Y cuando hablamos de promoverlo, estamos hablando de que lleguen a ser legales completamente y prohibir totalmente el tema de Dios, el tema de la Biblia, sí, pero sí imponer este tipo de corrientes, de orientaciones, y no solo de promover, sino de enseñarlas a niños desde el kinder, sí, en la escuela elemental, por ejemplo. Entonces, eso es lo que el mundo está promoviendo. Y no crea que está pasando en unos cuantos lugares, ya en Estados Unidos, esto ya es legal. Y si un maestro, un profesor se niega a seguir ese programa, esa agenda educativa, pueden suspenderle sí, la licencia para ejercer docencia y hasta puede enfrentar cargos legales porque va en contra del sistema.
Entonces, ese es el tema, hermanos. Es a lo que se están enfrentando los pequeños. Y por eso hago la aclaración. La organización tiene toda la razón cuando le dice a los solteros, le dice a los recién casados, le dice a los hermanos, les recuerda, escuche, solo les hace el recordatorio. Pensar bien antes de procrear, antes de reproducirse, antes de traer niños a este sistema. ¿A qué vienen a este sistema? ¿Qué les espera en este sistema? Hoy estamos viendo cómo esto está empezando a nacer, este movimiento, y cómo va a ser de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Imagínense, entonces la organización no nos dice no lo hagan, ¿sí? No procreen, no se reproduzcan, pero sí nos dice piensen los pros y los contras. Bueno, hermanos, que quería hacer ese paréntesis. Las personas en general son como zombies, están dormidos, ¿sí? Ignoran completamente esto y como que fuera una fábrica de, de candies, de chocolates, por ejemplo, están procreándose. Pero ¿qué les espera a esos niños? Imagínense en las fronteras cuántos van en esas caravanas inocentes, pero es su naturaleza de ellos no piensan, es algo que hacen inconscientemente, es algo lamentable, no está bien, ¿sí? Entonces, a lo mejor ya me salí del tema, pero sale esto por las pruebas que enfrentan los niños, imagínense, en una escuela, en un país de primer mundo, ¿sí? En un país culto, por así decirlo de alguna manera. Entonces, sale ese detalle. Ahora vamos a la parte B de la pregunta y dice, ¿qué podríamos decirle a alguien que nos pregunte si los testigos de Jehová apoyamos la conducta de, bueno, aquí está la palabra, ya la marqué, usted la puede leer, de estas personas con estas inclinaciones gays? Bueno, la respuesta es clara. Hermanos, y esto es importante decirlo, puede hacer que nos sintamos intimidados, que nos dé miedo, puede hacer como en el video de la hermana, que esto nos tome por sorpresa. Quizá nosotros estábamos en un momento de despeje, despejando nuestra mente y de repente llega el ataque, llega la prueba. Nos tomaron por sorpresa, por así decirlo. Entonces es bueno, primero que nada, establecer hechos. Hecho número 1, nosotros como religión respetamos a las personas con ideas, inclinaciones diferentes. ¿Sí? Mateo 7:12. Es decir, no los obligamos a pensar como nosotros, reconocemos el derecho que ellos tienen de elegir y de pensar diferente. Ese es el hecho 1. Hecho 2, así como nosotros reconocemos y aceptamos que ellos tienen el derecho a pensar y ser como ellos quieran ser, también tenemos nosotros el derecho de que ellos respeten lo que nosotros hemos elegido ser y pensar. Conclusión, aunque ellos piensan diferente y nosotros también diferimos notoriamente, no significa que no podamos respetarnos. Una interacción pacífica. Entonces eso es, así como ellos son firmes en sus creencias, nosotros también. Y si nosotros respetamos las de ellos tienen que respetar las de nosotros. Porque como se aprecia en la imagen, al final, ¿quién es el que está imponiendo? ¿Quién es el que está obligando, forzando, atacando por pensar diferente? Bueno, ahí lo vemos. Eso es lo que el sistema promueve. Y por eso no nos sorprende. Ustedes no son parte del mundo. Si fueran parte del mundo, el mundo le tendría afecto a lo que es suyo. Pero como no son parte del mundo, por eso el mundo los persigue, el mundo los odia. Bueno, hermanos, con eso en mente, vamos ahora al 14. ¿Qué podemos hacer para ser siempre leales a Jehová? Amarlo con todo el corazón. Tenemos que conocer bien su personalidad. Sí, y una manera de hacerlo es estudiando la creación. Entonces tenemos grandes ayudas, tenemos en el sitio
temas, artículos, videos cortos, sí, películas y hasta folletos. Estoy marcando algunas imágenes. Entonces, vamos ahora a ver el 15 y tenemos la pregunta, ¿qué más podemos hacer para fortalecer nuestra amistad con Jehová? Estudiando, analizando, sí, sobre nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante. Juan 14:9 dice que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre también. Hasta este momento nosotros tenemos los 4 evangelios, tenemos artículos, libros, tenemos películas y vienen más, sí, en nuestro sitio de internet que nos permiten tener una, eh, una mejor eh, concepción, un mejor entendimiento, sí, eh, a imaginar, a entender, a visualizar una mejor visualización de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto es muy importante, sí, eh, creo que no me cansaría de hablar de Jesucristo, es impresionante. Dice la Biblia que si se escribiera todo lo que Él hizo, el mundo no alcanzaría a contener los rollos de lo que Él llegó a hacer. Entonces, Él existió, la prueba de eso es que estamos en el año 2023 después de Cristo, no es un cuento de hadas, eso hasta un ateo lo reconoce que la historia, él vino y partió la historia, y mire, hoy estamos 2023 después de Cristo, según el calendario que se usa, así que esto no es ningún mito, como tampoco lo es su resurrección, sí, eso es muy importante, esa es la base de nuestra fe. No seguimos a un cadáver, Él está vivo y volverá, Él regresará también. Entonces es algo muy importante, hermanos, más que solo teoría, entender los hechos y las bases. Vamos a ver ahora el 16 y tenemos aquí una pregunta. ¿Por qué es bueno ser leal? Bueno, porque las personas que son leales en ocasiones encuentran amistades fuertes y duraderas, pero eso es difícil en estos tiempos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que una característica de estos últimos días es que las personas en general, y tristemente decirlo, hasta personas que se dicen que son religiosos, que van a la congregación, sí, porque ahí el texto dice, debes saber, en los últimos días las personas, no dice solo los de afuera, no, las personas en general, dice, serán traicioneras. Eso que indica que incluso adentro va a ser difícil encontrar a alguien leal, que incluso adentro podríamos sufrir traición, o como le llaman, eh, una puñalada por la espalda. Eso pasa, lamentablemente. Pero no permitamos que el que eso pase nos convierta a nosotros en traidores, en desleales, o en pensar que no vale la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque esas acciones son las que Jehová observa como lo observó con Daniel. Alguien que es traidor, que traiciona a los demás, que traiciona la confianza, que los apuñala por la espalda, no es feliz y no tiene paz interior. Alguien que es leal puede descansar y dormir en paz, tiene la conciencia tranquila porque sabe que está solvente delante de Jehová, algo que muy pocas personas tienen en nuestros días. ¿Sí? Aquí se hablaba de decir la verdad, de no ocultar cosas, de no ocultar detalles. ¿Sí? Hoy las personas en general, los líderes políticos, los líderes de las naciones, los líderes de las religiones, ¿sí? Los que están hasta arriba, ocultan un sinfín de cosas. ¿Sí? Pero algún día también ellos responderán a Jehová por esas grandes traiciones que han hecho a la humanidad. Bueno, entonces no permitamos que eso se nos pegue, nada más. Así como Daniel, aunque estaba en Babilonia y los demás se desviaron, él no permitió que eso se le pegara. Sea usted un Daniel, no permita que se le pegue la traición. Sí, es importantísimo. Entonces,
hemos visto esto, de hecho, y viéndolo así, vale la pena ser leales a Jehová. Ante todo, a Jehová. No permitir que nada ni nadie nos haga ser desleales a Jehová. Y mire, pronto, la organización nos lo ha dicho, viene la persecución, viene la profecía de Apocalipsis 13, y un marcaje en la mano o en la frente, y muchos van a ser desleales. Al verse a presión, a prueba, van a fallarle a Jehová. Y más, como ya dije, los líderes políticos, las naciones, los líderes de las religiones lo van a promover. Adelante, márquense, sean sumisos, no desobedezcan. Sí, esas son las palabras que han usado, lo usaron en el confinamiento y lo van a seguir usando. Y ahí va a decir uno, pero si me están diciendo que sí, entonces, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice Apocalipsis 13? Que no hay que dejarse, sí, que no hay que fallarle a Jehová. En esa pequeña prueba. Último párrafo, 17 y 18. ¿Qué más podemos aprender de Daniel? Mucho más. Lo que hemos visto hoy es algo superficial realmente, pero vamos a seguir aprendiendo sobre las profecías, no sobre cómo interpretar sueños, porque eso no lo podemos hacer nosotros, no, eso es algo que, ese ya es otro tema, pero podemos aprender de las profecías de Daniel y vamos a ver algunas de ellas en el próximo estudio. Hermanos, ha sido un placer haber tenido con ustedes este análisis, esta consideración del artículo de estudio de esta semana. Quiero invitarlos, compartan este video, dejen su like, ¿sí? Pueden dejar un comentario, nos encantará leerlos. Les envío un gran abrazo a la distancia con mucho amor cristiano, con mucha sinceridad y respeto. Bendiciones a ustedes, a sus familias, ¿sí? Que estén bien, que todo lo que emprendan, su trabajo, tenga la bendición de Jehová. Nos despedimos y hasta la próxima.